¿qué tal? Te doy la bienvenida de nuevo a Chismes Históricos. Y mira, aprovechando que próximamente se va a estrenar la película de la Odisea por Christopher Nolan, hoy vamos a hablar de un libro bastante bonito, interesante, bastante compacto. Digo, nada que ver a comparación de la obra original, pero en esta ocasión vamos a hablar de los viajes de Ulises. Entonces, pues vamos a ir leyendo este libro, capítulo por capítulo, página por página, y vamos a hacer comentarios, así como lo hicimos ¿con qué otros libros lo hicimos? Con una de la Malinche, me acuerdo que igual hicimos esta dinámica. Y aunque yo sé que no es el tipo de contenido que en general a las personas les disfruta escuchar, sí es el tipo de contenido que a mí, pues, que yo disfruto hacer. Porque, pues, no están para saberlo, pero yo lo ando contando. Soy del tipo de personas que les gusta poner algún video nada más para escucharlo, para dormir o para hacer cualquier cosa, como ruido blanco. Y la verdad es que no es que yo piense que escuchar audiolibros o escuchar este tipo de videos, no sé, como documentales acerca del universo, dinosaurios, ese tipo de cosas, me haga aprender mientras hago otras cosas. Considero que para realmente pues, adquirir algún tipo de aprendizaje hay que estar concentrado. Pero pues bueno, esto es meramente como entretenimiento y como te digo, pues vamos a aprovechar que próximamente se va a estrenar esta película para hablar un poquito de los viajes de Ulises. Que pues haciendo un pequeño paréntesis, depende de las traducciones, depende de los libros, esto es algo que menciono casi en cada episodio, te vas a encontrar con nombres diferentes. Sí, por ejemplo, aquí se llama Ulises, aquí se llama Ulises, en la película se puede llamar Odiseo, ¿no? Por ejemplo, en la película de Troya, con Brad Pitt y Eric Bana, se menciona a Odiseo, que si no lo recuerdas, es este rey, el rey de Ítaca, que va a buscar a Aquiles mientras está entrenando a Patroclo, su primo. Bueno, es lo que se dice, ¿verdad? O sea, hay algunos textos que insinúan que Patroclo no era precisamente su primo, sino que era como su amante o su protegido. Porque recordemos, ay, ni siquiera he empezado la lectura y ya van un buen de paréntesis, pero mira, recordemos que en la antigua Grecia la homosexualidad, bueno, y no solo en la antigua Grecia, o sea, en la gran mayoría de civilizaciones antiguas la homosexualidad no estaba mal vista, sino que era pues algo aceptado, era algo relativamente común, y específicamente en la antigua Grecia era algo que incluso se veía bien, o sea, vaya, eh, presenciar o estar conscientes de una pareja conformada de dos hombres, una pareja homosexual, ya sea de discípulo maestro o de cualquier otro, de otra índole, pues era vista mejor, vaya, era mejor visto que tú tuvieras una pareja hombre que tuvieras una pareja mujer. Porque recordemos que la sociedad, se me borró el Windows, la sociedad griega, los antiguos griegos, eran profundamente machistas, eran muy machistas, muy, muy, muy machistas. O sea, ellos creían que el conocimiento del hombre se transmitía a través de los mecates, a través del semen. Eh, por eso es que ellos pensaban que el hombre al inseminar a una mujer, pues le pasaba todo el poder, todo el conocimiento para que ella, perdón, para que ella pudiera dar a la luz pues a otro varón, ¿no? O a otra mujer, en este caso. Entonces, también por eso es que en muchas ocasiones a la diosa Hera, esposa de Zeus, padre de todos los dioses, rey del Olimpo, se le menciona como una diosa de piel muy blanca. Digo, no me acuerdo muy bien cuál es el como el apodo, por así decirlo, puntual de esta diosa, pero ves que, por ejemplo, a Aquiles se le llamaba el de los pies ligeros, por ejemplo. A Paris, el mortal más bello o el mortal más justo, según pues algunos libros, ¿no? Que eh, no recuerdo muy bien en qué libro se menciona que existía una diosa griega, que era la diosa de la discordia. Lo que esta diosa hizo fue crear una manzana de oro, ir al Olimpo y dejarla justo en medio de tres diosas pues principales o importantes dentro del panteón griego, que era Hera, esposa de Zeus. También tenemos a Atenea, diosa de la guerra estratégica, y a Afrodita, diosa pues del amor, de la pasión, ¿vale? Y digo, ¿por qué menciono que Atenea es la diosa de la guerra estratégica? Bueno, porque Ares, hijo de Zeus, es el dios de la guerra sangrienta. O sea, el de la guerra, así sin más, y Atenea es diosa de la guerra estratégica.
Que de hecho algo pues curioso, porque ves que te acabo de mencionar que la cultura griega era profundamente machista, es que por lo general Atenea, o sea, obviamente Ares y Atenea tenían unas pequeñas rencillas por ahí, ¿no? Pero se menciona en más de una ocasión que Atenea sí le ha partido su madre a Ares, precisamente porque ella es mucho más estratégica y Ares simplemente pues va a la guerra y violencia y viva la violencia, arriba el diablo, abajo la 4T y así, ¿no? Ya me desvié muchísimo. Ah, pero bueno, el caso, regresándonos, es que esta diosa de la discordia pone una manzana de oro y dice que es para la diosa, para la mujer más bella. Y entonces ahí van las tres diosas a tomar la manzana, ¿no? Porque pues todas dicen yo soy la diosa más bella. Y ahí van las tres, de metiches. Pero pues al ser las tres y al ninguna aceptar que otra diosa es más guapa o atractiva que sí misma, lo que deciden fue preguntarle al gran padre, a Zeus, oiga, don Zeus, ¿quién de nosotras tres es la más hermosa? Y fíjate que Zeus será un montón de cosas. Será mujeriego, será mal padre, será un acosador, un violento, será un dios negligente, un gobernante bastante nepotista, ¿verdad? Pero lo que no tiene, o sea, más bien de lo que no tiene ni un pelo es de pendejo. ¿Por qué? Porque Zeus lo que hizo fue decir, yo no puedo decidir esto, ¿por qué? Porque hay conflicto de intereses y yo no soy el más justo, entonces le dijo, Hermes, ven para acá, que Hermes es el mensajero de los dioses. Dijo, vete para acá. Número uno, vete por las cocas. Y número dos, vas a buscar de entre los humanos al mortal más justo. A él le vas a encomendar la tarea de decidir cuál de estas tres diosas es la más hermosa y cuál de estas tres se va a quedar esta manzana de oro. Que fíjate tú, qué tan mal dioses eran, qué tan malos dioses y diosas eran, que, o sea, el panteón griego, el padre de todos los dioses, tiene que decirle a su mensajero que busque a un cabrón para que decida a quién chingados le va a dar una manzana de oro. O sea, teniendo cosas más importantes que hacer, van y hacen esto. Pero bueno. Y esto va un poquito relacionado con el hecho de que se decía que estos dioses para poder vivir, para poder seguir existiendo, debían ser alabados. Que si los humanos o la humanidad les retiraban como que los rezos a estos dioses, estos mismos o perdían poder o directamente morían. Entonces va Hermes, donde está Paris, el mortal más justo, que es a lo que iba, o el mortal más bello, y le dice, oye, el pedo está así, mi bro, y va a haber madrazos. Fuiste tú seleccionado, así que, pues, ¿qué decides? Ah, otro paréntesis dentro del paréntesis dentro del paréntesis. En los escritos originales, Paris no, o sea, vaya, si tú estás pensando o te estás imaginando al Paris de la película de Troya, párate ahí porque nada que ver. Paris en las escrituras no es hermano de Héctor, sino que es un granjero. Es un granjero muy justo, muy noble. No recuerdo muy bien si es de esa típica historia del príncipe perdido por ahí. No lo recuerdo y no te quiero echar mentiras, pero no es hermano de Héctor y pues tampoco pertenece a la realeza como tal. Bueno, no directamente. Entonces, ¿qué hace el pendejo de Paris? Bueno, él dice, a ver, échense para acá, escucho ofertas. Igual ya no se escuchó porque me alejé mucho del micrófono, pero básicamente eso fue lo que sucedió. Hera le prometió tener poder, ser rey, me parece. Afrodita le prometió que le iba a entregar a la mujer más bella, la mortal más bella. Y Atenea le prometió ganar todas las batallas en las que él se viera inmiscuido. Que fíjate que cada uno le ofreció algo que era perfectamente factible, de acuerdo a su posición en el panteón griego, y que eligió Paris. Bueno, Paris escogió a Afrodita. Y Afrodita, a cambio, le entregó a Helena, si no recuerdo mal. Helena, eh, esto forma parte de la Ilíada. Ilíada, Ilión, o sea, Troya, ¿va? Que, pues si aplicáramos esa lógica, también podremos llamarle la Troyada, donde la plebada va y hace sus cosas. Entonces Afrodita le entrega a esta Helena.
Helena de Esparta, que posteriormente, después de el rapto de Helena, como se le conoce a este pues, pasaje, a este mito, pues bueno, pasa a ser Helena de Troya, ¿vale? Después de esos enormes paréntesis, ahora sí, creo que no olvido nada, podemos empezar con la lectura de este libro. ¿Cuánto llegó? Llegó alrededor de 10 minutos, quizá menos, porque pues antes de que empezara la grabación, antes de que tú empezaras a ver esto, pues ajusté el micrófono, ajusté todo, ¿no? Entonces yo creo que sí llevo que como unos 7 minutos de puro contexto, para que te la tragues sin pretexto, y así, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a empezar, y si escuchas que, pues, el movimiento de las páginas del libro y así, bueno, que sepas que el micrófono está muy cerca del libro, entonces por eso se va a escuchar medio invasivo en algunas ocasiones, ¿no? Hola. Como te podrás dar cuenta, y es evidente, hubo cambios, ¿verdad? Aquí en el set, eh, conmigo. Y es que hace un par de días cuando estaba grabando pues, este episodio, me di cuenta de que hubo unos pequeños problemas con la cámara. Eso es problema de la memoria que no es tan buena. Entonces hay ocasiones en las que la cámara deja de grabar y yo no me doy cuenta de eso. Así que, pues, eh, ocupé pues, estos días para estar pensando, para mover un poquito el cuadro que si yo no mal recuerdo, en el encuadre anterior no se alcanzaba a ver, pero pues bueno, ese cuadro ahí se va a quedar cada vez que estemos grabando. Entonces, pues vamos a continuar donde nos quedamos, ¿sí? Ya te di un pequeño contexto, ya te di un pequeño parámetro de más o menos en qué circunstancias estamos, ya hablamos un poquito de qué onda con este libro. Entonces, ahora sí, vamos a empezar pues precisamente con eso, ¿no? Vamos a empezar a leerlo como tal. El regreso de los aqueos. Ya no humeaban las cenizas de las casas y el fango rojo se había secado entre los escombros de las murallas. Ya no salían los lobos de los bosques y remontaban la colina para disputar a los buitres los cuerpos insepultos. En primavera asomaría el verde entre las ruinas para recordar que la vida seguía, pero no habría nadie para verlo. Había caído Troya, la más bella, esplendorosa y floreciente ciudad de Asia Menor, aunque también la más aborrecible para las mujeres de los griegos, que contaban ya con toda una década de angustia anhelando el retorno de sus esposos de la guerra. Dice, ¿por qué? O sea, retomando lo que habíamos hablado acerca de esta película de Troya, que funciona bien como referencia visual, pero no como una referencia histórica. Aquí en esta película como que pareciera que la guerra de Troya duró escasas semanas o días, o sea, ni siquiera vemos que el progreso del crecimiento de barbas, cabello o algo así, o incluso la erosión de las playas o de los lugares donde estuvieron combatiendo. Digo, en parte es obvio porque pues, es película, ¿no? Y eso sería gastar presupuesto en algo innecesario. Pero en efecto, o sea, la guerra de Troya duró décadas, duró muchos años, sobre todo porque fue un sitio. Que sitiar, hacer un sitio, pues, no el lenguaje bélico, pero sí en esta materia significa que tú encierras, enclaustras o detienes a tu enemigo en una localización geográfica específica mientras le cortas cualquier tipo de suministro, ya sea de agua, de comida, de recursos, de armas, absolutamente todo. Y nada más tienes que esperar a que pues, la ciudad o los habitantes, la gente que está allá adentro, pues termine muriendo o se terminen rindiendo. Entonces, precisamente fue por eso que duró mucho tiempo. Sí, el caballo de Troya influyó bastante, pero también lo que más mermó y debilitó a Troya, a Ilión, fue precisamente el sitio. 10 años atrás, cuando Helena de Esparta se fugó con el príncipe troyano Paris, su esposo, el rey Menelao, exigió devolución, pero los troyanos se empeñaron en retenerla. Entonces el rey recordó a todos los que le habían prestado juramento que tenían la obligación de acudir con sus tropas. Bajo el mando de su supremo hermano Agamenón, el rey de Micenas, reunió un ejército tan grande y poderoso como jamás se había visto. Griegos y troyanos chocaron sin compasión batalla tras batalla en las llanuras de la Troade, la región de Troya dominada desde su colina. No recuerdo si esto lo mencioné pues, en el intro que ya te acabas de chutar, pero aquí hay una imprecisión, supongo que es en cuanto a traducción, y digo, ya es algo que se ha aceptado con el paso del tiempo, pero
eh, resulta que decir griegos contra troyanos no es precisamente lo más históricamente acertado. Sobre todo porque sería decir que si hubiera una guerra acá en México, sería decir que mexicanos contra yucatecos, ¿no? Mexicanos contra veracruzanos. Y ese tipo de cosas. Entonces, o sea, los yucatecos y los veracruzanos son mexicanos. Por lo que precisamente no es que fueran griegos contra troyanos, porque si no, eso significaría que los troyanos no eran griegos. Y sí lo eran, sino que eran troyanos contra aqueos, principalmente, y un chingo de otros gentilicios, porque eran muchos reinos, muchos ejércitos y muchos reyes que se unieron, como se menciona acá en el libro, debido a que no tenían opción. ¿Por qué? Porque si bien Grecia estaba dividida en ciudades-estado, donde cada ciudad tenía un rey supremo, también había algo que se conocía como rey de reyes, un rey que gobierna sobre los reyes. Agamenón era rey de reyes, era un rey que, pues, ¿cómo decirlo?, expandió su poderío, su imperio, su reinado, a través de muchos otros pequeños reinos mediante la guerra. Muchas veces, en efecto, era, como te digo, mediante la guerra, muchas otras era mediante la rendición voluntaria, voluntariamente a huevo, ¿no? Entonces, cuando otros reyes, como el rey de Tesalia, por ejemplo, se rendían ante él, lo que hacían era, ok, me rindo ante ti, acepto que tú eres mi rey, y pues básicamente, cuando tuvieran que ser llamados, pues así sería, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el pequeño contexto que tenías que saber y que yo te tenía que platicar. Allí se llevaron a cabo gestas de audacia sublime, excitadas por la sed de la gloria que los hombres nunca hacían. Poco sospechaban aquellos héroes el papel de peones que jugaban en el tablero de los dioses. El Olimpo entero observaba la contienda, porque allá abajo, a la boca del Helesponto, los eternos dilatarían sus diferencias por medio de sus títeres mortales. Otro pequeño paréntesis. Como ya te estarás dando cuenta, vamos a avanzar algo lento, pero vamos a avanzar con bastantes datos curiosos. De nuevo, como referencia visual, la película de Troya nos presenta este conflicto solamente como un conflicto humano, cuando en realidad en los cantos de la Ilíada, principalmente, esto pues prácticamente no es así. Sino como se menciona en este pequeño párrafo, sí, o sea, fue un conflicto desencadenado por intereses humanos. Sin embargo, muchas veces he leído en algunos textos, digo, lo he escuchado más en cuanto a cultura popular de las veces que lo he leído, pero sí me he dado cuenta de que en algunos lugares se dice que los dioses griegos, para poder seguir viviendo, para poder existir, debían recibir alabanzas. Lo cual está raro y pone como que en tela de juicio qué es ser un dios, ¿no? Entonces, los dioses tenían campeones, tenían como que sus preferidos de entre los mortales, donde muchos de ellos eran descendientes de los mismos dioses. No todos, naturalmente, había algunos que eran 100% humanos, cuya descendencia completa era humana. No tenían ningún rasgo de ser semidioses ni nada, pero tenían campeones. Tenían gente a quienes les echaban porras. Y naturalmente sus intereses también se inmiscuían en los intereses de los mortales. No recuerdo si lo mencioné, pero lo voy a mencionar. Había algunos dioses interesados en la guerra de Troya. Me parece que eran, pues, Afrodita, Atenea, Ares, Apolo. Uy, que Apolo era uno de los dioses más importantes dentro de la cosmovisión y dentro del panteón griego. Principalmente los aqueos le rendían, bueno, a ver, todos los pueblos le rendían de cierta manera culto a Apolo. Había pueblos que lo hacían más que otros, como en todas circunstancias siempre hay pueblos que tienen a sus dioses preferidos. Pero pues bueno, no me voy a desviar muchísimo más. El caso es que sí, los dioses también llegaron a bajar físicamente a pelear en las playas de Troya. Habían sido los dioses quienes habían llevado a los hombres al choque de armas. Durante un banquete nupcial, la discordia, amante de las peleas, arrojó entre ellos una manzana dorada, con la inscripción para la más bella. Inmediatamente se lanzaron a recogerla las tres diosas que creían poseer dicho título. Eran Atenea y Afrodita. Zeus, el poderoso soberano celeste, buscó a un hombre justo para que decidiera entre ellas.
Pensó en Paris, porque poseía belleza, inteligencia y fuerza. Las bellas diosas prometieron regalos magníficos al juez mortal, aunque solo Afrodita supo ganárselo con una promesa sin par. Pondría en sus brazos a la mujer más bella del mundo. Paris falló a su favor. Hera y Atenea juraron venganza, porque los dioses son vengativos y caprichosos. Afrodita condujo a Helena de Esparta hasta el Troyano, como si fuera un esplendoroso presente, aunque en realidad le daba un regalo envenenado que causaría males incontables. Cuando estalló la guerra, el Olimpo se partió en dos bandos, dividido igual que la estirpe de los hombres. Aunque aquellos años brutales los dioses volvieron a campear por el mundo, muchas veces Apolo, Ares, Hera, Atenea y Afrodita incluso descendieron al fragor del combate para ayudar a sus favoritos y se vieron cubiertos de polvo y sangre. ¡Qué maravilloso! O sea, sí, bueno, no creo que eso haya sido real, pero qué precioso debió haber sido para los antiguos griegos que leyeron esto, y no tan antiguos, pensar que esto pudo haber sido real, pensar que los dioses bajaron del mismo Olimpo para pelear codo a codo con los hombres. Me parece fascinante, como mínimo. Al terminar el sitio de la ciudad, la admirada capital a la cual el rey Tros había dado su nombre no era más que una ruina calcinada. Casi todos sus habitantes habían perecido. El tiempo la fue cubriendo y cavó oculta a los ojos del mundo hasta que un día se llegara a negar su existencia. Sin embargo, Troya no merecía tanto. Muchos hechos atroces se habían visto durante el saqueo. La divina Atenea, que era imbatible en batalla sin obtener placer en ella, se sentía furiosa con el comportamiento blasfemo de los griegos, a quienes tanto había favorecido. Ahora callaba ante las risas de Ares, el cruel guerrero, y ante la mirada inescrutable de su padre, Zeus. Igual no recuerdo si esto lo mencioné ya anteriormente, pero había dos dioses de la guerra en el panteón griego. Teníamos a Atenea y teníamos a Ares. Atenea era la diosa de la guerra estratégica y Ares el dios de la guerra sangrienta. Atenea era muchísimo más inteligente en batalla y como pues te podrás imaginar, su estilo no era precisamente el de la violencia. Ares sí era muy sangriento, disfrutaba de la violencia, así sin más, pero ya no. Y la batalla de Troya la guerra de Troya tuvo muchísimas batallas excesivamente sangrientas y es precisamente por eso que ella se sentía pues enojada, confundida, porque al apoyar al bando de los humanos y darse cuenta de que estos humanos pues fallaban como que a las ideologías de Atenea, pues obviamente pues, como que estaba algo raro, ¿no? Y pues también el hecho de saber que su padre estaba en desacuerdo con todas las cosas que se habían hecho y que precisamente su padre era el rey de los dioses, pues oye, imagínate cómo se debió haber sentido. Ahora callaba ante las risas de Ares, el cruel guerrero, y ante la mirada inescrutable de su padre Zeus, que intentaba poner paz entre sus vástagos. Los mástiles de los navíos victoriosos ya estaban cubiertos de trofeos, las proas abarrotadas con las armas de los caídos y las esposas e hijas del enemigo. Estas estaban a popa, desde donde reprimían suspiros y lágrimas furtivas al despedirse de las cosas que las habían visto nacer. Agamenón, el general jefe, pidió a sus caudillos que se demoraran un poco más para apaciguar debidamente a la diosa, temeroso de que su misericordia se sintiera ofendida por los muchos excesos, pero Menelao no soportaba más la estancia de Helena en aquellas tierras. Mira que algo que genuinamente me molesta mucho, me pone mal, que no me agrada de ningún tipo de conflicto bélico, es que quienes más sufren las consecuencias, y no importa el bando ganador, no importa si entre comillas ganan los buenos o ganan los malos, siempre quienes más lo sufren son las mujeres. Las hijas, las madres, las esposas, las hermanas, siempre son ellas. Los niños también, niños y niñas, ancianos y ancianas, pero por alguna razón que uno podría imaginarse, siempre son estas mujeres las que lo sufren más. Y es desagradable porque es lo que la guerra deja. Y esto nos deja ver que no hay buenos y no hay malos en una guerra. De hecho, cualquier nación que vaya a la guerra, para mí, ya podría ser considerada como mala. El último despojo aún no ha sido ofrecido. Todavía no se ha ahumado el último altar, dijo Agamenón. ¿Qué le debemos a Atenea nosotros, los griegos?, respondió su hermano con palabras injustas. Salvemos inmediatamente mientras sopla el viento.
Disputaron y se separaron disgustados el uno con el otro. Menelao partió enseguida junto a los otros jefes. Nunca más volverían a verse. Así se dispersaron los griegos a su regreso. Vamos a cambiar de página. Así se dispersaron los griegos a su regreso y la diosa ofendida pudo castigarlos alejándolos de su rumbo y perdiendo en el mar los tesoros que habían rapiñado. Ulises no había sido el más impío, inocente, aunque tampoco el más templado, cruel. Era un hombre de astucia inagotable, heredada de sus antecesores, bisnieto de Hermes, el mensajero olímpico, señor celeste de la elocuencia y del engaño, nieto de Autólico, un maestro del hurto capaz de cambiar la forma a lo que robaba para hacerlo irreconocible. De su ingenio habían nacido muchas tretas que precipitaron la caída de la ciudad, como el caballo de madera con el que los sitiadores burlaron a los sitiados. Ahí te va otro dato curioso. Históricamente es más probable, ojo, no estoy diciendo que lo que te voy a contar, lo que te voy a chismear sea verdad, pero históricamente fue más probable o es más probable que el objeto en el cual los aqueos se metieron dentro para engañar a los troyanos e ingresar a la ciudad no fuera un caballo. Era mucho más probable que fuera un ariete. Un ariete, estoy seguro que si lo conoces, es este objeto de guerra, esta máquina de guerra que se utiliza para tumbar puertas, para derribar puertas. Los hay chiquitos que los utilizan las fuerzas policiales y los hay enormes. O sea, es una de las máquinas de guerra más icónicas y que, pues, de cierta manera, al ser inventadas, cambiaron por completo el rumbo de todas las guerras. Ahora ya no se usa, pero te digo, es más probable que fuera un ariete que un caballo. Su morada estaba en la luminosa isla de Ítaca, que reinaba sobre islas menores, una tierra áspera, batida por el sol de nacimiento hasta la puesta, donde se criaban hombres audaces. Las naves están listas, le informó uno de sus capitanes. ¿Qué respuesta tenemos que dar al noble Agamenón? El rey de Ítaca fijaba la mirada sobre el horizonte marino, desde lo alto de su promontorio. Más allá le aguardaba lo más dulce y lo más querido, el amor de los suyos. A su espalda, la boca del Helesponto, de donde venía el viento que agitaba sus largos cabellos rojizos. Su único deseo era volver a ver la aurora rosada desde las playas de su isla, al abrazo de su esposa Penélope. Había dejado a su hijo Telémaco recién nacido, y ahora sería todo un hombre. La guerra había durado mucho más de lo esperado. Los vientos son favorables. Los vientos son favorables, fue su respuesta. La flota de Ítaca se alejó de la costa a través de los roqueríos pelados de las islas más cercanas. Aquellas naves de leve construcción les aguardaba un regreso más largo del que las demás. Aquellas naves de leve construcción les aguardaba un regreso más largo que el de las demás, rodeando el Peloponeso a través de los mares. Aún así, los marinos miraban delante con esperanza, sabiéndose vencedores. El navío de Ulises, en cabeza, dobló pronto al sur para salir al mar abierto. Siguiendo su estela, la vela voló ligera sobre el mar Egeo durante toda la jornada. Los vientos silbaban en las velas y murmuraban las olas. Al caer la tarde, dejaban ya al oeste las primeras islas de la Heléade. Debían atravesarlas por el paso de Caferea, donde los montes pelados de ambas orillas eran apenas distantes, por lo cual hacían de embudo para los vientos y los aceleraban. No obstante, Ulises estaba tranquilo, la jornada estaba siendo de bonanza. Arribaron allí con las últimas luces. La flota se internó rápidamente en el paso porque el rey quería pernoctar al otro lado, en el fondeadero del invierno. Ahora bien, no esperaban que la noche cayera tan rápido. Cuando los bajeles estaban cruzando, la tierra y el cielo se cubrieron de nubes y la oscuridad envolvió el mundo como un gran manto. Se levantó un fuerte viento en contra. Las aguas se encabitaron. Los barcos empezaron a cabecear. Más o menos así. No hubo tiempo de arriar las velas. Se partieron las vergas. Te juro que aquí, es más, espérate. No te voy a mentir. Permíteme grabar o tomar una foto para demostrarte que en efecto dice lo que te estoy diciendo que dice. Es más, mira, vamos a hacerle zoom. Que veas. Y a ver si YouTube no me censura, espero que no. Entonces, pues, bueno,
No hubo tiempo de arrear las velas, se partieron las vergas y las lunas se rasgaron. Ulises, no reinicia esto. Ahí está. Ulises mandó remar para dejar atrás el paso. Bogaron todos con vigor en dirección del fondeadero a través de la borrasca. Al entrar en el golfo de Caristo, las lomas Ocres, o Caristo, es que no tiene tilde, pero no sabré cómo se pronuncia correctamente. Las lomas Ocres, que detenían los vientos, fueron un bálsamo para el dolor de sus brazos. 2 días y 2 noches estuvieron anclados, esperando que amainara, mientras surcían velas y erguían palos. En ese tiempo, el rey oyó murmuros intranquilos entre sus hombres. Para sus adentros sospechaba una mano sobrehumana detrás. Para sus adentros sospechaba una mano detrás de aquella súbita tormenta. O sea, que estaba sospechando de que hubiera gato encerrado. Pero no debía confiar sus temores a nadie. Al tercer día, el amanecer trajo una calma tentadora. Volvieron a desplegarse los blancos velámenes en los navíos. Pendejo, es velámenes. Volvieron a desplegarse los blancos velámenes en los navíos. La flota salió al mar de nuevo con proa al suroeste. Cuando bordearon las costas meridionales del Ática, los itacacenses se miraron sin más daño en su casa. Confiados al piloto y a las buenas brisas, reían y bromeaban sobre qué harían al llegar, pues veían a lo lejos el perfil del Peloponeso. Al sur de allí, doblarían el cabo Malea, donde las aguas cambiaban de mar y se convertían en las mismas que bañaban Ítaca, las aguas del Jónico. Pero Ulises recelaba. Con el cambio de las aguas en Malea también mudaba el tiempo, y en aquella ruta, siempre concurrida, aquel día no se veía a nadie. El cabo se acercaba, se iban distinguiendo mejor su abrupto peñón, y las aguas de ambos mares chocando a sus pies. Restallaban las velas al viento. Debido al oleaje, las naves se volvieron torpes y fueron escorando hacia el sur. A la orden de su rey, los tripulantes sacaron los remos, pero pareció que el viento del norte les contestara, bufando como un felino amenazante. Se volvió más violento, hasta poner algunos barcos a través. No sin lamento, los griegos lanzaron al mar sus trofeos más pesados con la esperanza de recobrar la agilidad de sus navíos. Sin embargo, sirvió de poco. Cuanta más destreza ponían en cabalgarlo, más embravecía el vendaval, un animal furioso ante el intento de domarlo. El cabo iba quedando al norte, con él se alejaba el hogar. Irremisiblemente se fueron dispersando hasta que muchos se perdieron de vista. Nadie hablaba, se dolía, ni se miraba siquiera. Todos bogaban con ímpetu, aunque les sangraban los dedos, cortados por el frío. Lo que en verdad les dolía el corazón, porque veían que un dios arriado se los llevaba más allá de la isla de Citera, sin que pudieran evitarlo, y que el continente quedaba atrás. Delante se abría un mar inmenso, agitado, del color del vino y también de la sangre. 9 días pasó la flota a la deriva, arrastrada por la voluntad divina, según se decía ya entre los marineros. De noche su rey ordenaba bogar buscando el norte en las estrellas, pero de día las corrientes volvían a decidir la ruta. Cuando la comida y el agua se agotaron, solo lo más rico en peces quedó para sostenerlos. Algunos murmuraban que el viaje tenía malos argugios, y que en los últimos días de la guerra no siempre habían sido sensatos y justos. Otros les mandaban callar. Al 10º día, consumidos por el hambre y la sed, avistaron una costa de arena amarilla, en la que se recordaban mareas contra un horizonte estéril. Como tierra adentro, había vegetación. Pensaron que podrían encontrar agua dulce. En estos secarrales viven los pueblos libios, explicó Ulises a sus hombres. Allí desembarcó lo que quedaba de la flota, tras la dura travesía. Confiados sus marinos porque las playas eran inmensas y llanas y podía verse a una gran distancia a quienes se moviera por ellas. El rey envió una patrulla de 3 hombres a reconocer los alrededores. Luego organizó una expedición para buscar agua y se unió a ella. El terreno era árido, pero tras mucho deambular hallaron un pequeño estanque, bebieron con ansia y llenaron sus odres. Los rodean campos bien ordenados, donde se extendían largas hileras de la misma especie de árbol. Eran altos, de tronco grueso y corteza como piel de rana. Sus hojas brillaban al sol, daban un fruto del tamaño de una cereza y del color, vamos a ver de qué color eran, azafrán. ¿De qué color es el azafrán?
No tengo idea. Como rojo, ¿no? Supongo. Que crecía en racimos apiñados y pegajosos. Cuando los hombres lo vieron, no tardaron en querer probarlo. ¡Dejad eso!, lo regañó Ulises. Lo llamaban la fruta de los dioses. ¿No habéis oído hablar del pueblo libio que se alimenta solo de frutos dulces como la miel? Los comedores del loto. Parece que hemos arribado a sus costas. Uno de sus hombres cercanos, de nombre Euríloco, buen guerrero y mejor marino, pero algo travieso y hablador, se pronunció en nombre de los otros. Ulises, tenemos hambre. Hace días que no probamos más que pescado. Si esos hombres se alimentan del fruto, ¿por qué no podemos comerlo nosotros? Porque el fruto del loto causa un dulce, placentero sopor y aquellos que lo comen pierden el recuerdo de quiénes son y a dónde van. Solo desean seguir saciándose con él. Los hombres soltaron los frutos como si fueran brasas. No podían imaginar mayor terror que olvidar el camino a casa. Acarrearon el agua hasta los barcos, donde los demás los esperaban con impaciencia. Ulises supo entonces que los exploradores todavía no habían vuelto. No tenía noticia de que los lotófagos fueran gente belicosa, aunque, sin duda, el loto era un peligro mayor que el de una espada. Reanudó una partida de rescate y salió a buscar a sus hombres en la dirección por donde se habían ido. ¿Y cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Miren, vamos a seguir dándole un poquito más. Saben que a mí me gusta mucho hacer videos largos. No sé bien a dónde lo vayamos a dejar, pero sé que ya se está poniendo bueno. Y de verdad estoy procurando no hacer tantos cortes, no hacer como que tantos paréntesis. Pues que cuando agarremos ritmo en la lectura, pues en efecto así sea, ¿no? Vamos a intentar agarrar el mejor ritmo que podamos. El grupo se encontró enseguida atravesando campos de árboles de loto, tan preñados de fruto que los racimos arqueaban sus ramas. El rey tuvo que prevenir a sus soldados, pues ante aquella visión apetitosa nadie escapaba a la tentación de echarse una pieza a la boca. Mientras caminaba, Ulises partió algunas de ellas para ver cómo eran por dentro. Tenían un hueso pequeño y la carne tierna y de aspecto jugoso. Ya se me antojó. Las miraba y olisqueaba con curiosidad. Y si se lamía los dedos pringados para descubrir qué sabores escondía aquel manjar, estaba a punto de hacerlo cuando llegó hasta ellos un rumor musical muy animado. Se sintió molesto consigo mismo porque se dio cuenta de que, por un momento, le había vencido la tentación. Lanzó el fruto tan lejos como pudo y se secó las manos. Siguieron la música hasta el centro de los campos. Los habitantes de aquellas tierras se habían reunido en asamblea bajo un enorme tendal sujeto a los árboles con cuerdas. Unos cantaban y bailaban con alegría al ritmo de tambores y palmas, mientras que otros comían y bebían recostados sobre suaves almohadones. Vestían ropas largas y se tomaban con plumas de pájaros en la cabeza y llevaban dibujos pintados en la piel tostada. Eran gente amable que, al ver llegar a los griegos, no tardaron en invitarlos a sentarse. Al acompañarlos a donde estaba la comida, hallaron allí a los 3 exploradores, estirados en cojines como nobles príncipes alrededor de una bandeja rebosante de loto desecado. Ulises montó en cólera apenas los vio. ¡Infelices! ¿Qué hacéis festejando estúpidamente mientras aguardan vuestros compañeros?, bramó abalanzándose sobre ellos. ¿Habéis olvidado la misión que os he encomendado? ¿No recordáis quiénes os esperan en casa? Nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos. Siéntate con nosotros, respondieron ellos, sin reconocerlo, sino mirándolo con la vista nublada, sonrientes, deleitados. Prueba el manjar meloso con el que estos magníficos anfitriones obsequian a sus invitados. Les ofrecieron frutos de loto a manos llenas, que Ulises tiró al suelo dándoles terribles golpes. Los cánticos y las fiestas cesaron, y todos los presentes volvieron su atención hacia ellos. Eran gente poco dispuesta a inmiscuirse en aquellas ajenas, únicamente los observaban. Ulises mandó que se apresaran a los exploradores. Mientras los ataba de pies y manos, ellos se retorcían y lloraban, y rogaban que los dejaran allí, porque querían vivir para siempre con aquel pueblo admirable. Los comedores de loto asistieron con perplejidad al espectáculo de aquellos visitantes maleducados que se llevaban a rastras a sus amigos y desaparecían por donde habían venido. A la orden de su caudillo, los barcos hicieron a la mar de inmediato para alejarse de aquellas tierras. La costa libia continuaba al oeste, pero Ulises no quería arriesgarse a desembarcar. Si él mismo casi había cedido a la tentación del loto, ¿cómo evitar que los hombres hambrientos comieran de él? Quería poner proa hacia el norte, y así lo hizo saber al fiel capitán de su navío.
el buen Polites. Pero este le dijo que los marineros vacilaban en volver a cruzar el mar sin haberse abastecido de buenos víveres. Ulises subió al puente para hacerse oír. Sabemos que las tierras de los lotófagos son muy occidentales, así que tenemos idea de dónde estamos. Ítaca queda muy lejos al este. Atravesar el mar desierto de nuevo sería insensato. Sin embargo, mirad, aquí las aguas son más claras. Luego son menos profundas. Si seguimos hacia el norte, confío que hallaremos islas con tierras fértiles y una ruta corta y fácil para volver a nuestra orilla. Cuando escucharon este juicio astuto, todos lo compartieron y volvieron a los bancos sin más quebranto. La flota siguió lealmente a la nave del rey, pero luego llegó la noche y las tierras libias desaparecieron mientras que las islas del norte aún no se veían. Una gran irritación se levantó en los barcos. Los hombres estaban famélicos, no se sentían capaces de seguir remando. ¿Cuánto tiempo podrían contenerse los ánimos si no hallaban con qué alimentarse? Muchos se tumbaron con la espalda en la mano aquella noche, temiendo por su cuello. Así les sorprendió la aurora de azafranado velo al día siguiente, tras una noche de mal descanso. Entonces, los itacacenses comprobaron que su rey tenía razón y que los dioses quizás volvían a guiarlos. Ante sus pruebas, se mostraban varias islas de costas verdes. Las naves se apresuraron hasta la cercana. Las naves se apresuraron hasta la más cercana. Una isleta de húmedas colinas y prados ondeantes. No parecía que en ella vivieran seres humanos. Ulises mandó recorrer la ribera, que sus hombres desesperados escudriñaban ante las bordas. ¡Allí!, gritó un vigía. ¡Sobre aquel collado rocoso! Mirando en esa dirección, vieron que la isla estaba habitada por cabras monteses, que pasían tranquilas sin temor a ningún cazador. El rey dio la orden de desembarcar en una bahía al abrigo de los vientos, antes de que las naves alcanzaran la orilla. Muchos hombres saltaron al agua con arcos y venablos y corrieron a los riesgos soñando con un festín cabrío. Miren, vamos a dejarlo hasta aquí, página 21, porque yo ya sé lo que se avecina y sé que vale la pena que esto lo tengas en un próximo episodio. Se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cosas buenas. Y dentro de la Odisea o los viajes de Ulises hay algunos como personajes, hay algunos, pues sí, personajes históricos que son muy interesantes, cuya participación es esencial, es como incluso distintiva de esta historia. Se viene la presentación de un personaje que a mí me fascina y es una de las cosas que estoy más emocionado por ver en la nueva película de Christopher Nolan. De verdad estoy muy emocionado por ver cómo es que lo van a pintar, cómo va a sonar, cómo va a ser su voz, o sea, todo esto. Se vienen cosas. Y también vas a descubrir por qué es que a Ulises, a Odiseo, se le respetaba tanto y se le tenía como un hombre muy sabio. No por nada, mano. O sea, vamos a entender y vaya, se le va a dar justificación a todas las cosas que se dicen o se decían de Ulises. Entonces te digo, se va a poner muy bueno y voy a procurar traer la siguiente parte lo más pronto posible. Así que si te quedaste hasta esta parte del video, primero, te agradezco muchísimo. Segundo, pues bueno, te deseo que comas muy rico o que descanses muy bien, dependiendo de a qué hora estés viendo esto. Así que pues nos vemos en otro video. Adiós.